El 30 de septiembre de 1965, en el astillero Factorías Vulcano, ubicado en España, se construyó el buque Marsol, preparado para la pesca de arrastre por rampa de popa. 3 años después, fue incorporado a la matrícula argentina bajo el nombre de Repunte. El diseño original fue cambiando a lo largo del tiempo. Se reubicó la puerta del comedor y se anuló la puerta de la cocina. El palo de señales fue cambiado de lugar y las 3 balsas salvavidas de la cubierta de la timonera fueron reemplazadas por una sola balsa en el puente volante. En el año 2006 se le realizaron modificaciones mayores para sumarle capacidad para la captura del langostino. Entre los cambios más importantes se incluyeron el recambio de su planta propulsora, la incorporación de un pórtico y la instalación de tangones. Estas reformas implicaron realizar una nueva prueba de inclinación y la confección de un nuevo manual de estabilidad del buque. El 13 de junio de 2017, el Repunte zarpó de Puerto Madryn hacia la zona de pesca del langostino. Al tercer día de navegación, el Servicio Meteorológico Nacional emitió el primer aviso de alerta que anunciaba vientos intensos a partir de la mañana del día siguiente. En conocimiento de esta alerta, el Repunte finalizó las tareas de pesca. Se estivó la última captura en bodega, se alistó el buque a son de mar y se fijó rumbo de regreso a Puerto Madryn. Una vez con el buque preparado para el mal tiempo, la tripulación cenó y se fue a descansar, quedando un oficial de guardia en el puente de navegación y otro en la sala de máquinas. El Repunte navegó durante la noche con un oleaje proveniente entre el través y la aleta de estribor. A la mañana siguiente, un marinero observó que había ingresado agua de mar al comedor y se dispuso a achicarla. Mientras intentaba drenar el agua, percibió una escora hacia babor que le dificultaba realizar la tarea, dado que el imbornal se encontraba en la banda opuesta. Se avisó al oficial de máquinas, quien adrizó el buque, trasvasando combustible a estribor. Para la salida del sol, el buque estaba adrizado y el agua del comedor se había achicado por completo. Entre las 6 y las 9 de la mañana, el mar rotó, ubicándose por la aleta de estribor. Se escucharon golpes consecutivos de olas y se observó la abolladura de una de las chapas de la cocina. Ante esta situación, el Repunte disminuyó la velocidad y cambió de rumbo. El buque comenzó a escorarse progresivamente hacia estribor y el apopamiento se incrementó. El buque no pudo ser adrizado, se trasvasó combustible y como último intento se achicó combustible al mar. A las 9:20, el capitán emitió un llamado de socorro por canal 16 de VHF, que fue recibido por el buque pesquero María Liliana y retransmitido a la prefectura de Comodoro Rivadavia. 15 minutos más tarde, una nueva comunicación avisa que creían tener un rumbo y que abandonaban el buque. El María Liliana recibió este último aviso y, revirando el buque, se dirigió en auxilio del Repunte. El agua de mar que embarcaba en el techo de la timonera del Repunte activó la radiobaliza EPIRB. La tripulación realizó la maniobra de lanzamiento de la balsa salvavidas por estribor de la manera indicada en la cartelería de a bordo. La balsa se alejó hacia la popa y, a pesar de los intentos realizados, no pudo ser acercada hacia la posición de embarque y se dañó con partes de la estructura del buque. Todos los tripulantes se arrojaron al agua, algunos de ellos sin los chalecos salvavidas colocados, y nadie pudo embarcar en la balsa. El María Liliana arribó a la zona del naufragio, pudiendo rescatar a un sobreviviente. Luego divisó la balsa salvavidas, que estaba dañada y vacía. Por la tarde fue autorizado por la costera a regresar a puerto para llevar al sobreviviente y que reciba atención médica. Un helicóptero de la prefectura arribó a la zona del naufragio, logrando recuperar un cuerpo sin vida y rescatar a otro sobreviviente. En el aeropuerto de Trelew, el piloto del helicóptero recibió la instrucción de que no podía decolar hasta que el cuerpo sin vida fuera pasado a retirar. Cuando fue retirado, no se prosiguió con el rescate debido a la falta de luz diurna y el desmejoramiento de las condiciones meteorológicas. En la jornada del día siguiente, se recuperaron 2 cuerpos más sin vida. Al cumplirse el tercer aniversario del naufragio del Repunte, el ministro de Transporte ordenó a la Junta de Seguridad en el Transporte
iniciar su primera investigación del modo marítimo. Este suceso, que dejó 3 víctimas fatales, 7 desaparecidos y la pérdida total del buque, se constituyó así en la primera investigación marítima que inició nuestro país por medio de un organismo exclusivamente técnico, independiente de la justicia y de la autoridad administrativa. En primer lugar, se realizaron entrevistas y se recibieron registros fotográficos y fílmicos. Se solicitó y recopiló la documentación técnica del buque que obraba en los registros nacionales. Se trajeron desde España los planos originales de su construcción. Se recabaron informes de astilleros y de empresas proveedoras de servicios. El análisis de todo este material de investigación dio lugar a hallazgos significativos vinculados con el suceso. Se detectó que el manual de estabilidad no contemplaba las condiciones de carga de la operatoria con Langostino, como tampoco la condición 6, equivalente a la situación operativa más crítica. A su vez, se encontraron incongruencias entre el manual de estabilidad, la documentación técnica y la situación real operativa con respecto a los siguientes valores: el ángulo de inundación, el lastre permanente, la superficie de exposición al viento, el factor de amortiguamiento, la capacidad total de combustible, las aletas de balance, los pesos de captura y hielo en bodega, y la relación entre la energía escorante y adrizante para el criterio meteorológico. Estas diferencias indicaban una tendencia mayor a la escora y una menor capacidad del buque para volver solo a la posición de equilibrio con respecto a los valores señalados en el cuaderno de estabilidad y por debajo de los parámetros mínimos de seguridad. Por otro lado, se solicitaron y analizaron informes meteorológicos ampliatorios sobre el estado del mar y se calculó el comportamiento del buque en tales condiciones de oleaje. Además, se analizó la información cinemática del buque, las detecciones satelitales de la EPIRB y los restos hallados luego del naufragio. Fundamental fue el proceso de entrevistas, ya que contribuyeron a reconstruir las circunstancias del suceso. Sumado a esta investigación, se realizó un estudio especial sobre la maniobra de lanzamiento de la balsa que permitió la detección de 15 casos similares, donde tampoco se pudo embarcar en las balsas salvavidas. A raíz de la investigación del repunte, la Junta de Seguridad en el Transporte detectó que desde el suceso se habían implementado mejoras en la seguridad operacional con relación a factores vinculados con los dispositivos de salvamento, supervivencia y rescate. No obstante, se identificaron otros factores de riesgo para los cuales era necesario emitir las siguientes recomendaciones de seguridad operacional para diferentes organismos.